Damas y caballeros, muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más, la primera de este año 2025. Gracias por acompañarnos en esta mesa de análisis político, derecho de réplica. Como cada semana nos acompañan dignos representantes de los medios de comunicación y por supuesto de una trayectoria amplia. Alejandro Sánchez y Daniel Barquet. Alex, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, felicidades, Daniel, Tony, qué gusto saludarles. Daniel Barquet, qué gusto, feliz año nuevo. Salud para todos, muy buenas noches, un gusto. Igualmente un gusto, qué gusto también saludarles este día. Bueno, el primer tema para platicar esta noche, Daniel, Alejandro, 2027 podría ser un año sin reelección de alcaldes o diputados. Digo podría porque es una propuesta hecha por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, de querer finalmente hacer una reforma para eliminar la reelección. Eh, ¿Es retroactivo, no retroactivo? ¿Es válido no mantener una reelección? Yo creo que, Tony, habría que irse a los antecedentes, y el primer punto del antecedente es 1917, donde la frase icónica que dice sufragio efectivo, coma, no reelección. ¿Y por qué digo coma? Porque la coma puede tener varias variantes en este significado. Pero bueno, este 1917 marca la reelección como algo que no se podía. Pero transcurre el tiempo y en 1933 entra otro punto del periodo de transición en estos de la reelección. No es que sea una reelección, pero cualquier funcionario, diputados y presidentes municipales podían volver a ser presidentes municipales o diputados locales siempre y cuando pasara un periodo del mismo tiempo que gobernó. Es decir, presidente municipal de 1933 a 1936 tenía que volver a ser presidente, no del 36 al 39, sino del 39 al 42, o sea, dejar un periodo. Llega 2014. 2014 marca una transición también política constitucional en nuestro país, en donde el principal punto, el IFE, se convierte en INE y es allá donde la reelección se realiza ya de manera constitucional. Hoy, ¿qué dice Claudia Sheinbaum? Dos puntos y me parece muy importante, Tony, que no haya reelección, perfecto, pero el principal punto es que esta reforma va a ir acompañada de una reforma constitucional también sobre nepotismo. Y esto es lo que le da un mayor alcance a esta reforma, que desde campaña la hizo, que dentro de su toma de posesión dijo que en el 2025 se iba a hacer y que en este año los diputados y el Congreso, el Congreso de la Unión es la que va a determinar si realmente se evita la reelección. Ojo, me parece que la reelección sí es importante. Yo creo que no debe de quitarse, ese es mi punto de vista. 3 años a veces no es suficiente para un gobierno municipal ejercer las acciones. En 6 años se puede hacer. ¿Qué pasa con los senadores? Puede ser senador un periodo inmediato siguiente por solo una vez, es decir, gobernar 12 veces, 12 años. En el caso de los diputados locales, 6, en el caso de los presidentes municipales, 6. Pero aquí el alcance mayor está en el nepotismo, Tony. ¿Por qué? Porque ahora un presidente municipal, en caso de que pase la reforma como Claudia Sheinbaum quiere decir, significa que no puedes poner a tu esposa, a tu hijo, a tu primo. No sabemos todavía cuál es el alcance de esta reforma constitucional, porque yo me apellido Sánchez, pero si mi sucesor como presidente municipal es un Sánchez, entonces voy a tener que demostrar que no hay una filiación. Claro. ¿Cómo va a ser o hasta qué grado mi primo hermano podrá, mi primo de segundo, o solo por el hecho de que sea un pariente, pues ya perjudica a toda una familia? Digo, no es un perjuicio, simplemente ya no hay esa opción de querer competir por un cargo. Esos son 2 puntos. A mí la reelección, para mí, como periodista y como analista, yo creo que sí debe continuar esta reelección en el ámbito político de México. ¿Qué opinas, Daniel? Bueno, yo creo, lo que considero, lo que observo, es que le están meneando, le están midiendo el agua a los camotes. Esto no es nada nuevo. Cada presidente en los últimos 18 o 24 años en este país ha puesto sobre la mesa el tema de la reelección.
Y así, poco a poco, los números fueron cambiando, la gente fue empezando a aceptar, al grado que en algún momento se especuló que Andrés Manuel López Obrador iba a cambiar la Constitución para poder tener opción de una reelección. Los números populares, cuando ellos lanzan esto, hay organismos como el CESOP, ya le están hablando de eso, a ver si se va a reelegir, el abogado Sánchez Mezguita. Bueno, el caso es que el CESOP, que es un centro de estudios de opinión pública al servicio de la Cámara de Diputados, todo el tiempo está haciendo mediciones. Entonces, cuando lanzan una idea, digo, recordarás, por ejemplo, ¿aprobamos la marihuana? No la aprobamos. Hace 16 años era impensable y de repente fue cambiando. El matrimonio igualitario igual lo fueron midiendo hasta que finalmente se puede. El tema de la reelección, yo creo que me están midiendo, pero está, de alguna manera lo tienen seccionado. Primero van a intentar cancelar las plurinominales, que de alguna manera fue un ofrecimiento de campaña. Recordemos el origen de las plurinominales, que son este juego del gana-pierde, que se atribuye a concertaciones realizadas allá por 1992. Se le atribuyen a relaciones entre Carlos Salinas de Gortari, priista, presidente de la República, y nuestro paisano Carlos Castillo Peraza, que era presidente de Acción Nacional y que tenía esta facultad de estar todo el tiempo en Los Pinos dialogando porque era un filósofo, un hombre de palabras, de estar mediando. Entonces se establece este gana-pierde por medio del cual pues yo gano, me llevo la mayoría. Antes, mucho antes, era un carro completo. eh, Todos los diputados, todos los senadores y todos los gobernadores eran del PRI y pues no había opción para los demás partidos políticos. Entonces se les empieza a hablar de primera minoría, segunda minoría y empieza a aparecer esta figura del plurinominal que hoy se ha visto también que es muy improductivo, que es una gran carga al erario. Digo, no nos basta con ver el Congreso del Estado de Yucatán, que de 25 curules pasó a 35 curules, lo que habla de una gran cantidad de plurinominales, de gente que no votó nadie por ellos, que cobran un salario como si fuera un diputado formal, bueno, son diputados formales, y que pues de alguna manera no satisfacen las necesidades populares para lo que están generándose. Entonces yo creo, insisto, lo que están haciendo es un sondeo, abrieron el juego, nos pusieron a hablar del tema para planear el tema de la reelección, que también hay otro tema dentro de este paquete del cual se ha dicho muy poco, que es el tema de la cuestión de género. En anteriores legislativos se aprobó, al menos que en las cuestiones electorales, tendría que haber una compensación de género. Esto es, si hoy postulaste de un género, hombre o mujer, para la otra elección tienes que postular de otro género, que traducido en Yucatán estaríamos hablando que en Morena para 2030 tendrían que postular mujer. No tendrían, tienen. En estos momentos tienen. Si hay una reforma de este tipo, una reforma electoral tan profunda, pues podría pasar que esto ya no tenga que ser obligación. Hay muchos hombres o muchas mujeres en sus partidos que están frotándose las manos porque hoy ya se autodenominan candidatos o candidatas por obligación de género. Entonces, esto resulta también un poco injusto para este juego democrático porque pues focaliza y relega a todos los demás que también tienen legítimas aspiraciones. Entonces, yo creo que no solo es el tema de la reelección, yo creo que es un paquete muy amplio que están utilizando para pues, no distraer, es un tema para centralizar la conversación en estos momentos, cuando a lo mejor tendríamos que estar hablando de los gasolinazos que no son gasolinazos, de los impuestos a bebidas y edulcorantes y demás, y lo que vamos a estar viviendo todo este calendario y que obviamente no es una narrativa a modo o a favor de lo que se ofreció en la campaña por el gobierno federal en turno. Entonces, el tema de las plurinominales, yo creo que van por el camino correcto. Deberían, si no desaparecer, cuando menos disminuir. Tendría que haber unas cuotas relativas.
El tema de la reelección yo creo que es saludable en la mesa porque permite este tipo de opciones. Digo, en Estados Unidos hay gente que representa los regidores, por ejemplo, hoy del Ayuntamiento de Mérida, que entran en paquete dentro de una planilla, a lo mejor tendrían que competir para que la gente vote por ellos y realmente sean un representante ciudadano. Son muchas cuestiones que están en la mesa en estos momentos. Yo creo, Daniel, aquí que hay algo muy importante, tomando en cuenta que el color político actual de México es guinda. Estamos hablando de que la presidencia de la República, la mayoría en el Senado, la mayoría en el Congreso de Diputados, la mayoría en los congresos locales, presidencias municipales. Entonces, esta reforma constitucional, si pasa como va a pasar o como debería pasar en la propuesta de Claudia Sheinbaum, En algún ¿qué momento. va a pasar? Va a truncar las aspiraciones de sus propios partidarios. Entonces, hoy vemos en la Cámara de Diputados reelecciones, vemos a senadores que repitieron por el mismo partido, lo mismo con presidencias municipales. Para el 2030 se tendrían que preparar, si es cierto, ya no va a haber esa reelección si pasa eso. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Claudia Sheinbaum? Está diciéndole hasta su propio partido, hey, ya no la reelección y va a pasar. ¿Pero es garantía una reelección? No, a fin de cuentas se somete a votación. No, no es garantía, pero Tony, continuidad es un proceso de continuidad que es ahí donde veo la factibilidad de haber una reelección. 3 años Los proyectos. es muy difícil iniciar un proyecto de otro partido, iniciarlo al tuyo y tener solamente prácticamente 2 años para poder ejercerlo. Entonces, 3 años en una presidencia es muy poco. Siento que sí hay continuidad en el proceso. Que además de aplicarse, se aplicaría al 2030. Quiere decir que hoy alcaldes en funciones, diputados en funciones, podrían tener opción a su reelección en 2027. No es Sí, retroactivo. pero la reelección Y también no es retroactiva. hay que verla de esta manera. La reelección, Daniel, Tony, yo creo que es un premio del pueblo hacia su autoridad. Si ves que te gustó lo que hizo en 3 años, entonces es una medición. Eso hoy no es La reelección no es una garantía. No es una garantía, lo vimos también. Algunos candidatos aquí no lograron su reelección. Exacto. Otros sí, ¿no? Por ejemplo, tenemos el primer senador que es el que logra la reelección. Bueno, pues son temas que están en la mesa. El otro que tocaste muy interesante es el tema del nepotismo. Sí, porque va ligado, va Sí, sí, ligado. es un paquete. Es un paquete, que exactamente. pusieron y algunos van a decir, prefiero este, prefiero aquel, este dulce me gusta, me lo como, este no me gusta, no me lo como. El tema del nepotismo es todo un caso, Sí. porque también es un mensaje que yo creo que le está mandando Claudia Sheinbaum al interior de su partido. ¿Qué pasaba aquí siempre ha pasado? El alcalde en turno Se lo deja su se lo deja a quien él considera caso su Tepacán, esposa. que durante Bueno, 15, 20 años Sots, por ejemplo, también. ¿no? Pasó el alcalde, pasó la esposa, mal, quería sanar a la esposa. en Motul fue muy célebre el caso de Tizimín. Chocoshish, Tizimín lo hizo hacer, por un partido, luego fue alcalde por otro partido. Pedro Cobol lo quiso hacer con su esposa, que iba a ser la candidateó para ser presidenta municipal. Y Esos hechos, eso sí se ha medido y de eso sí te puedo hablar, no funciona. No funciona porque la gente lo ve como una imposición. Digo, no nos basta con ver el gobierno de Guerrero, cuando no se logró la candidatura de uno, pusieron a la hija. Digo, la gente no es ignorante, la gente observa. Entonces, esto ya no es posible, pero estamos hablando de pequeñas cuotas. Los líderes generales de la Revolución Mexicana en su momento empezaron a colocar yernos, sobrinos, hijos, ahijados. eso ocurre en todos. Y siempre ocurre. Entonces, Morena no es la excepción. Digo, Morena es un ejemplo de nepotismos. O sea, se propone ahora que no puede haber nepotismos en los cargos. ¿Qué es un nepotismo? Viene de nepot, ¿sí? Es el sobrino del rey. El sobrino del rey que alcanzaba grandes cargos y dentro de toda la estructura. ¿Por qué? Porque pues es el sobrino, es el dedo que señala y es el que impone. Entonces, aquí estamos hablando de quién, la familia Monreal, la familia alcalde, la familia, de repente empiezas a ver y dices, oye, hay como 200 sueldos en esa familia, yo creo que no pasan tristes navidades, y entonces esto no es muy bien visto. Aquí
Estamos viendo algunos intentos, digo, ¿por qué no es legítima la aspiración de hacer crecer a tus familiares? Sí, nada más que la gente va marcando los tiempos. La ideología de Claudia Sheinbaum es clara, que hay que darle oportunidad a todos. No puede ser que en legítima aspiración de todos en una justicia electoral, pues haya alguien que tenga un mayor punto de partida que tú. Entonces ya no es igualdad. Entonces tu esposa, tu esposo, tu hijo, tu papá va a tener una mayor preferencia dentro del partido, tú como autoridad, entonces dejas sin aspiraciones al que quiera. Entonces yo creo que muy buena medida lo del nepotismo de Claudia Sheinbaum, y la reelección para mí continúa siendo positiva. Ya veremos qué hace el gobierno de la Claro, lo del nepotismo no van a poder, ¿ah? Finalmente hay grandes cotos, familias que siempre han gobernado este país y lo van a seguir haciendo. Perfecto. Bueno, hacemos una pausa comercial. La primera, regresamos esa de análisis político, derecho de réplica. Volvemos. Hoy en el Check de la Noticia tenemos un menú exquisito para que paladees este fin de semana. ¿De qué lo hicieron? De gabardina corriente. ¡Ay! ¡De maricón! ¿Estás viendo que están cortas mis piernas? ¡Detente! ¡Detente! Ay, ma, está choreadito tu chuchu, pero sí aguanta. Mactac te espera todos los viernes para disfrutar juntos de lo más divertido de la semana en él. Aquí en el Check de la Noticia, televisión, streaming, pues pueden vernos en Eclipse TV, Eclipse Radio, búsquenos en la web y allá nos van a encontrar. Todos los viernes por nuestras plataformas digitales de Grupo Eclipse. Muchas gracias, aprecio que siga esta noche de miércoles en sintonía a través de esta frecuencia vía streaming de Grupo Eclipse. Segundo tema para platicar esta noche es este año 2025, si bien es cierto, no es un año electoral, sí hay un golpeteo político y comenzó desde el año pasado entre por lo menos diputados de Morena, ayuntamiento de PAN con Cecilia. Se hablaba de que se quería promover una controversia constitucional por este tema del Congreso. Pero vaya, finalmente, ¿cuál es el escenario político? Vemos un golpeteo este año. Es un año electoral disfrazado, o sea, estamos en campaña. Las elecciones van a ser en 2027, pero hoy sí, el que no se mueve no va a salir en la foto. ¿Por qué? Porque los tiempos están adelantadísimos. El esquema es muy simple. La joya, la gran joya de la corona sigue siendo Mérida. Lo que le falta a Morena por ganar en Yucatán es Mérida. Y los resultados no fueron nada favorables. Y como se vio, pues bueno, el candidato, como se dieron las circunstancias en la elección, pues quedó muy lejos Morena de alcanzar el objetivo que es ganar Mérida. Y pensaron que con el movimiento para la elección de comisarios podrían acercarse. Y tampoco ocurrió, porque el gran problema de Morena es que no tiene operadores ni tiene estructura. Se la tiene que pedir prestada a los priistas que saltaron, a los panistas que saltaron, y pues no les alcanza. Entonces hay que generar otras situaciones. El gran logro electoral de Morena en los últimos 6 años fue capitalizar la pobreza a través de estas tarjetas de bienestar que han servido para romper el voto duro del PRI y del PAN, gente mayor de 50 años, 60 años, que en condiciones como platicábamos en 2016, 2015, le digas lo que le digas, no iban a votar por otro partido porque votaron toda su vida por el mismo. Pero de repente caemos en esto que en mercadotecnia política es una frase muy recurrente. Dice, la gente se puede olvidar de lo que le dices. La gente se puede olvidar de lo que hiciste. De lo que nunca se va a olvidar la gente es de cómo la haces sentir. Entonces, si de repente, previo a un proceso electoral, te cae en tu tarjeta de 6 a 12 mil pesos que nadie te daba antes, y resulta que a tu esposa, a tus hijos o a alguien más le siguen dando,
pues esto motivó esta ruptura del voto duro tradicional. Y entonces Morena tiene este control. La única forma que tienes para contrarrestar esto es ofreciendo más. El PRI se equivocó en el Estado de México al lanzar muy tarde la tarjeta rosa, que la tarjeta rosa es, bueno, lo que te da el gobierno, pagáralo, el gobierno federal, pero aquí también te vamos a dar. Entonces, la estrategia más común en estos casos para contrarrestar esta avalancha de tarjetas del bienestar es ofreciendo nuevas posibilidades, nuevas atenciones, nuevo bienestar, pero desde tu lado. Al negarle la posibilidad al Ayuntamiento de Mérida de tener más recursos, estás cortando de tajo la posibilidad de una estrategia electoral encaminada a satisfacer necesidades básicas que no están siendo atendidas hasta ahora. Entonces, bajo estos parámetros, lo que estamos viendo es una estrategia que le salió mal a Morena en Yucatán, al gobierno del estado de Yucatán, porque no tomaron en cuenta que a nivel nacional venía un recorte también, porque hubo un recorte. La senadora Verónica Camino le da una vuelta semántica al tema. No se cortaron necesidades prioritarias. Ah, pero entonces sí se cortó recursos. Luego entonces resulta increíble que a Yucatán le iba mucho mejor con Andrés Manuel López Obrador que con el primer presupuesto de Claudia Sheinbaum. Digo, no le fue nada bien, que incluso van a tener que disponer de una deuda de 1.500 millones de pesos y que incluso tienen que recetar este reemplacamiento que de alguna manera también te avisa que van a tener por lo menos 2 opciones de recetarnos el reemplacamiento durante estos 6 años. Entonces vemos que no les cuadró, porque por un lado, por culpa de los levantadedos que tenemos como diputados federales de todos los partidos políticos, el presupuesto de Yucatán se le recortó. Y al recortarse el presupuesto federal para Yucatán, pues entonces nos queda el escenario local, donde en el escenario local había una estrategia política de decir, pueblo bueno, te vamos a librar de esta tontería de cobrarte 60 millones más por el impuesto predial. Sí, pero ahora tuvieron que recetarnos 600 millones de pesos más por el reemplacamiento. Entonces, hay un golpeteo, es un circo a varias pistas, una en la pista nacional y otra en la pista local. Entonces vemos que están de alguna manera hablando idiomas diferentes, incluso dentro de Morena, y por eso hoy tenemos este impasse donde la que ha salido mejor librada, hay que decirlo, es Cecilia Patrón, porque inmediatamente dijo, bueno, yo voy a hacer más con lo que tengo. Y entonces redirecciona el presupuesto. ¿Qué va a pasar? Bueno, este escenario lo vamos a ver todos los presupuestos. Estamos hablando de que va a ser diciembre de este año, diciembre del 2026 y ya estaremos pleno en la elección del 2027. Yo sí veo peligroso, Tony, esto. La injerencia de un poder a otro poder. El poder, los municipios son autónomos, lo dice la Constitución, y son autónomos de ejercer su presupuesto. Simplemente lo que hizo Cecilia es querer aumentar prediales, pero no a todos. Esa es la confusión. A los departamentos, a nuevas adquisiciones, donde los prediales son tan irrisorios que la verdad, teniendo casotas o teniendo una plusvalía muy grande, pagan un predial, no lo voy a decir como debe ser, pero de porquería. El presupuesto era dirigido, el aumento era dirigido para eso. El Congreso de la Unión, en esta pues injerencia que no le corresponde o que sí le corresponde, se va a determinar en la controversia constitucional. Cuando la pongan, porque todavía no ha sido interpuesta, va a determinarse si realmente el ayuntamiento tiene esa facultad de cobrar ese impuesto predial. Entonces es ahí donde viene el golpeteo, porque el Congreso de la Unión, en su mayoría morenista, establece que no le voy a cobrar a los meridanos un impuesto mayor al que es. El que paga impuesto, yo ya lo pagué, tiene un descuento. Y ese no fue un aumento para ti, para ti, para ti, para mí, para
no, para las nuevas adquisiciones en otras propiedades. Entonces el presupuesto no iba a subir para la vivienda normal. Chéquenlo, chéquenlo. Cuando ustedes paguen su impuesto predial, te decía, de esto que debes de pagar, si tú me pagaste en enero, te voy a dar un 30% adicional de descuento. Esa es una chulada. En términos generales, o en la propiedad, o en la casa de ustedes, como un simple ejemplo, pagué 1,900 pesos en 2017 y estoy pagando ahorita 1,920 pesos en este año. 20 pesos de más me salió en 3 años. Y si ustedes lo checan y hacen un comparativo, es eso. Aquí lo preocupante es la injerencia de un poder hacia una autonomía. Claro. Es allá donde está lo preocupante. 2, no se cobra, no queremos cobrar el impuesto, pero como cada gobierno que pasa, y no lo digo porque sea de Joaquín Díaz Mena o de Mauricio Vila Dosal o de Roland, cada gobernador va a poner sus placas. Y eso sí es un impuesto que a fuerza todos tenemos que hacer. Pero es un tema que vamos a hablar en el siguiente bloque. Claro. Perfecto, pues entonces hacemos una pausa para adentrarnos ya a este tema del cambio de placas este año. Volvemos. Bueno, pues nos adentramos ya al último tema para platicar esta noche en esta mesa de análisis, derecho de réplica, el tema de reemplacamiento que sí va a haber este año. El gobernador ya anunció que va a ser hasta junio, pero va a ser este año. Una muerte lenta, ¿no? Una muerte, claro. Pero ¿quién debe de reemplacar? ¿Realmente los yucatecos o los foráneos, como han dicho algunas fuerzas políticas? Hay 2 puntos, Tony. Mira, el reglamento de tránsito establece que cada 3 años debe haber un cambio de tenencia y de placa. Sí. ¿Cuál fue la postura de Mauricio Vila Dosal en aquella época? 1, el aseguramiento y la seguridad del Estado al tener un padrón confiable vehicular. Es un buen punto. ¿Qué dice Joaquín Díaz Mena en un boletín que él envió? Él dice que las nuevas tecnologías en videovigilancia establecen que estas placas son más fáciles de identificar en los puntos clave, lo que conlleva a que también es parte de esta seguridad que tenemos los yucatecos. Si son palabras más o palabras menos, a nadie le gusta pagar impuestos, y mucho menos que sean cada 3 años. Se ha salvado la población, bueno, se ha salvado, lo digo, porque no se ha pagado de esa manera como dice la ley de tránsito en Yucatán desde el 2020, pero con Mauricio Vila fue una vez, con Rolando Zapata fue una vez, con Ivonne Ortega también fue una vez. No en cada gobierno van a ser 2 veces como marca como podrían hacerlo. Entonces, en aras de la seguridad, una placa, un reemplacamiento, una tenencia, sí hace un padrón confiable. Estamos hablando de, no tengo el número exacto, pero estamos hablando de que en Yucatán somos 2.3 millones de habitantes que tenemos 605,000 unidades dentro del estado de Yucatán. Ahora ¿quiénes deben de reemplazarse? ¿Todos? Sí. ¿Foráneos o yucatecos? Todos. Claro. Porque el foráneo que viene a visitar también no tiene estos reglamentos necesarios para establecer una seguridad. Ahora, estamos hablando de 1,750 pesos un auto promedio, que incluye el engomado, la tarjeta de circulación y tus nuevas placas. Y con esto no solamente aseguras el padrón vehicular, Tony, aquí también los que tienen multa y que no pagan, se tienen que cobrar. Luego entonces se hace una recuperación económica muy grande y que además sirve para fluir
pues esta economía estatal. Ah, depende cómo te cuentes el cuento. Sí, el cuentito de que es por seguridad nos lo han restregado. Siempre. Y Rolando incluso hablaron de unas placas que traían un chip y que se podía hacer. Pero esto la seguridad lo planteaba Dulce María Sauri cuando aquel negocio de Fito Peniche, su tesorero, con la empresa Artículos de Casa San Angelo, que resulta que decretan el reemplacamiento allá por 1994 y quien hace las placas pues es el tesorero, entonces fue una ganancia, fue un negocio de unos cuantos. Ese es, también falta ver quién va a hacer las placas locales. La lata costará 150 pesos, no tendría por qué ser más cara, pero bueno, Rolando se estaba yendo y, y dice que por seguridad va a hacer el reemplacamiento. Mauricio Vila no es que sea tan bueno, él intentó hacer el reemplacamiento desde el primer momento, nada más que la pandemia se lo impidió. Se lo impidió porque, pues bueno, la gente le iba a mentar la madre, al final sí ocurrió eso, pero en ese momento no era posible, tuvimos que salir algo de pandemia para luego verlo ya como una necesidad. Y pues bueno, ahorita Joaquín Díaz Mena, el señor gobernador, tiene la opción de poderlo hacer si él quisiera en 2 ocasiones. En la primera, pero ¿cómo nos cuentan el cuentito? El cuentito nos cuentan que es por seguridad. Tanto Rolando como Vila como Joaquín Díaz Mena, el tema es por dinero. El tema es por dinero porque uno ya se estaba yendo y necesitaba dinero. El otro, después de la pandemia, necesitaba dinero. Y ahorita con el recorte presupuestal federal, que los levantaderos diputados federales de Yucatán no hicieron nada para evitarlo, pues bueno, por eso hay una necesidad. Digo, nos fue tan bien que necesitamos más dinero. Sí. ¿Sí? Imagínate cómo nos fue y cómo nos va a ir el próximo año, porque el tema es de una austeridad republicana. Vamos a ver, le iba mejor a Yucatán con López Obrador, es una realidad. Es dinero, que no nos vendan el tema de la seguridad ya como todo, como una cantaleta. Al final, los vehículos foráneos siguen llegando y los lotes están llenos de vehículos con placas de Veracruz y los vehículos más baratos los compras en Campeche, no los compras aquí. Entonces, aquí el tema es dinero, no es seguridad. Entonces, que no nos vendan ese cuento, que nos digan, sí, necesitamos dinero, tú le tienes que entrar porque tú decidiste tener un vehículo. ¿Cuál va a ser el problema? El problema es que estamos hablando de 600 millones, pero realmente puede ser mucho más, porque entre el reemplacamiento y entre que no hice mi cambio de propietario y en que tengo multas, me puedo ir a más de 6,000 pesos por unidad. Los que producen, los que tienen flotillas, por ejemplo, van a estar en un problema. Y te dicen, bueno, te lo voy a cobrar hasta junio. Soy muy bueno, de Año Nuevo te regalo que tus placas siguen vigentes hasta el 31 de mayo. Sí, ok, pero después me vas a cobrar. O sea, finalmente el tema es el mismo, el cobro en el año 2025. Y eso se va a cumplir. Se va a cumplir porque no hay otra forma en estos momentos para el gobierno de Joaquín Díaz Mena que logre subsanar el déficit que le puso el gobierno federal. 83 centavos de cada peso, algunos dicen que ya son 82, que circula en el bolsillo de usted, de ustedes o mío, son subsidio federal. Por lo tanto, es dinero que llega de la federación. Si el dinero de la federación empieza a disminuir, pues estamos en un problema. Ese es el problema que estamos viviendo en Yucatán. Tan problema que el señor secretario de Administración y Finanzas debió presentar el día 15 de diciembre máximo su propuesta de paquete fiscal y de ley de Hacienda, y no lo pudo hacer porque los números no le cuadraban. Lo hizo hasta el día 20. Le quitó 5 días a los diputados de posibles análisis. Imagínate si te presentan unas cajas con una serie de números. Tú no eres contador, tú eres bueno, nuestros diputados realmente hoy son grandes beneficiados de este proceso de populismo, porque muchos no tienen ni siquiera preparación académica, y entonces, ¿cómo van a revisar? Con 5 días menos, digo, si de por sí era complicado, pues el resultado está en la mesa, era votar sí o sí, porque necesitan el dinero. No es un nuevo impuesto, no es un aumento a impuestos. No es un nuevo impuesto, esto se ha pagado siempre, está en la ley, si es cierto, esto es un registro vehicular, como se paga un predial,
todo el que tenga estas propiedades paga, todo el que Tampoco es tenga un un vehículo. aumento de impuestos. Y tampoco, exactamente, no es un aumento en los impuestos, no, sí se debe de hacer. Lo que estaría mal es que fuera 2 veces al año, Claro. porque sí lesiona la economía familiar, ¿no? Y es muy pronto hacerlo ahora que arranca este gobierno. No necesariamente, es ¿Necesidad? una vez en el gobierno, una vez. Claro. ¿Cuándo fue la última vez? 2020. Yo espero que no en el 2000, dentro de 3 años, en el 2028, podamos tener otra vez el cambio Claro. de placas, ¿no? Yo creo que una vez al año no hace daño. A mí lo que sí se me hace penoso es el papel del diputado Roger Torres Peniche. Roger Torres Peniche, otrora poderoso papá toro, el intocable, cuando él estaba en el gobierno de Mauricio Vila, estaba muy de acuerdo en que se endeude al Estado, que se contrate una deuda de 3,000 millones, estaba de acuerdo en que se tenga una deuda por el YETRAM y por todos estos servicios, y ahora resulta que es indebido cobrar impuestos, es indebido utilizar la deuda, es indebido y además sale haciendo videos. Por favor, que alguien le diga al señor que está haciendo el ridículo, porque nadie le cree. O sea, imagínate el planteamiento que tenemos en el Congreso del Estado de una gran mayoría aplanadora que no entiende y que no sabe, y un grupo del PAN que tampoco está trabajando en favor de la ciudadanía. Uno está aprobando todo por aprobarlo y el otro le está negando todo por negarlo. Resultado, diálogo de sordos. Eso es lo que pasa hoy en el Congreso de Yucatán. Perfecto. Bueno, pues, y para ir cerrando esta noche, comentario final, Alejandro. Insisten que a nadie le gusta pagar impuestos, pero siempre se van a pagar tanto en el predial como en el reemplacamiento. El excesivo cargo para unos, para otros, daña la economía así. Eso ni qué ni qué. Lo cierto es que en el ámbito general es un derecho cobrar el impuesto predial, es un derecho cobrar el reemplacamiento y la seguridad y de lo que manejan las autoridades. Si es por parte de una seguridad o para obtener recursos, siempre ahí está y está en la ley. Así que, pues ciudadanos, a pagar sus placas a partir de mayo. La medicina puede ser amarga o puede tener buen sabor, pero sigue siendo medicina. Aquí el tema es muy simple. Si al gobernador le va bien, a Yucatán le va a ir bien. Pero hoy, ante este recorte federal, que se niegan a reconocer que es un recorte federal, pues el señor gobernador necesita recursos. Necesitamos recursos en Yucatán. Y la única forma es subsanarlo mediante estas medidas que pueden ser dolorosas, pero bueno, es necesario cobrar el emplacamiento porque no hay otra manera de cubrir el déficit que dejó en la no labor de todos los diputados federales de Morena, del PRI, del Movimiento Ciudadano, con Ivonne Ortega, del Partido de Acción Nacional, que no tuvieron los tamaños unos para hacer la defensa del presupuesto, no ayudaron al gobernador, no ayudaron a Yucatán, y otros pues tampoco tuvieron los argumentos para debatirlo. Entonces, tenemos que pagar ese precio. Insisto, si queremos que al gobernador le vaya bien, pues tenemos que apoyarlo. Y entonces hay que apoyar a Yucatán para que nos vaya bien. Y hoy, lamentablemente, la medida es pagando. No hay de otra. Gracias, Alejandro Sánchez. Gracias, Daniel Barqué, por acompañarnos esta noche. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias sobre todo a usted por la gentileza de acompañarnos a través de esta señal vía streaming de Grupo Eclipse. Hasta la próxima semana. Descanse. Muy buenas noches. Estás muy Doctor Strange.